noches, iglesia. Buenas noches, familia del Redil. Les saludamos cariñosamente. Somos la familia Díaz Gómez. Mi nombre es Roberto Díaz. Lina María. Lina María Gómez, mi esposa. Y damos gracias a Dios porque nos permite estar juntos y compartir estos devocionales de tú y tu casa. Y queremos comenzar orando, presentándonos al Señor y pidiendo que Él nos bendiga durante este tiempo que vamos a compartir. ¿Oramos? Oremos. Padre, queremos agradecer este tiempo que nos das de estar juntos, Señor, a través de estos medios de gracia que nos das, que nos regalas y que nos permiten, Señor, entrar en los hogares de nuestros hermanos con la enseñanza, con la palabra. Y también, Señor, abrir las puertas de nuestro hogar para que nuestros hermanos también estén acá con nosotros. Señor, bendícenos, guíanos en esta hora y que todo, Señor, redunde para tu gloria, para la alabanza de tu maravilloso nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, durante esta época de coronavirus, esta época de confinación, de cuarentena forzada, obligada, creo y ha venido a mi mente que puede estar sucediendo muchas cosas, muchísimas cosas, ¿cierto? Y dentro de lo que nos puede estar pasando, dentro de las cosas que pueden estar ocurriendo en nuestra vida, hay una que puede estar de manera sigilosa. Y es el que nos coloque en un camino, de alguna manera, nos coloque en una senda que nos puede ir llevando poco a poco a negar a nuestro Señor o negar a nuestra fe. Las dificultades, los temores, todas aquellas cosas que pueden estar hoy día rodeando nuestra vida, nuestro hogar, en nuestras casas, a nuestras familias. Y esta noche queremos con mi esposa compartir la experiencia de un hombre que quizás sin darse cuenta, no lo sabemos, pero que entró en este camino, en el camino que lo llevó finalmente a negar a su Señor. Es la historia de Pedro, uno de los apóstoles que nos relata los evangelios. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículos 27 al 31. Le invitamos a que abran su Biblia. Vamos a leer en la versión NBI, perdón. NBI, vamos a comenzar leyendo. Mi esposa va a leer. Jesús predice la negación de Pedro. El versículo 27 dice: Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Bueno, este es el pasaje bíblico y es interesante, sobre todo el versículo 31. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, característica de este apóstol, jamás te negaré. Y Lina, ¿cuántas veces nosotros decimos algo parecido? Muchas veces, yo creo que ya no se puede ni contar. Sí, muchísimas veces quizás nosotros hemos dicho, o en un momento de emoción. A veces ni siquiera uno quiere decirlo, porque no está consciente de eso. Pero, de la dimensión. Ajá, pero cuando finalmente uno lo dice, uno dice, ¿qué fue lo que dice? O del compromiso que está adquiriendo, ¿cierto? Sí, porque y vemos regularmente en la iglesia que nosotros ante la palabra brota de nosotros ese impulso de comprometernos con el Señor, de comprometernos con la iglesia, comprometernos con las misiones. Heme aquí, envíame a mí.
y nos llenamos como de entusiasmo, pero paulatinamente ese entusiasmo se empieza a apagar y se empieza a enfriar. Y probablemente... Y como que se le empieza a olvidar a uno hasta ese compromiso o ese deseo que tuvo en ese momento de compromiso. Exacto. Y probablemente uno de los efectos que está produciendo esta pandemia, esta confinación, puede ser eso, ir paulatinamente a apagar ese deseo de servir, de seguir, de estar, de servir. De comprometerse Con el Señor y con su iglesia. Entonces vamos a ver la historia, la experiencia del apóstol Pedro, cómo es que él paulatinamente va caminando, va recorriendo hacia la negación de su Señor. Vamos a ver 4 o 5 razones o motivos que llevaron a Pedro a negar. Entre tanto, en su hogar, con su familia, mediten este texto. Puede leerlo otra vez y ya volvemos para que juntos lo estudiemos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Bien, estamos de vuelta y estábamos precisamente conversando con mi esposa acerca de este interesante pasaje bíblico y cómo es que la experiencia de un hombre nos puede ayudar a nosotros. Entonces ya habíamos leído el versículo 27 al 31 y vamos a ver cinco pasos, podemos decir, ¿sí? 5 pasos que nos pueden llevar a nosotros a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar por el primero, versículo 29. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Aunque todos te abandonen, yo no. ¿Qué vemos ahí, Lina, en la actitud de Pedro? Mucha confianza en él. Mucha confianza. Y no, yo no lo voy a hacer. Exactamente. Confianza excesiva en sí mismo, ¿cierto? Porque nuestra confianza, ¿dónde debe estar? En Jesús. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Pero Pedro está aquí reflejando cierta jactancia, creyéndose quizás superior al resto, quizás creía que tenía más herramientas o estaba mejor preparado que el resto, y la verdad es que no lo estaba tanto. Claro.
O como dice el versículo, el que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces Mire uno que se no. cree que está muy firme y es muy fácil caer. Exacto. Y el Salmo 27:1 nos invita a confiar es en Dios y no en nosotros mismos. Entonces, el primer paso que nos puede llevar a negar a nuestro Señor, a desviarnos de la fe, es la confianza excesiva en uno mismo. Tener más alto concepto del que debiéramos tener de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso que nos puede llevar a negar a Jesús? Está precisamente en los versículos más adelante, del 33 en adelante. Ya. Dice, se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, el segundo paso que vemos aquí es el descuidar algo tan importante que es el velar y el orar. Pedro está restando importancia al velar y al orar. Y el velar significa mantenerse precisamente despierto, alerta, vigilante. El cristiano debe ser vigilante en su condición espiritual, ser constante en la oración, precisamente con el propósito de no entrar en un terreno del enemigo que es la tentación. Entonces, el segundo paso es restar importancia a algo tan vital para el cristiano. Tan necesario. Y mira lo que dice acá, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y nos dejamos vencer por la debilidad de el cansancio, las ocupaciones, el estrés, tantas cosas, pero el espíritu quiere y necesita de la oración. Exacto. Más nos dejamos vencer. Exacto, y probablemente uno de los resultados de este confinamiento, de esta cuarentena, puede ser el llevarnos a descuidar, a restarle importancia a los tiempos a solas con el Señor, a orar, a estar vigilantes, estar atentos, qué está pasando, qué está ocurriendo, cuál es el rol que nosotros tenemos como cristianos. Entonces, consideramos como segundo paso la oración, vigilar. Estar atento. Sí. Bien, entonces vamos al tercer punto y que está en el versículo 47. 47. Pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Sí, aunque los evangelios, los 4 evangelios relatan este pasaje, es el evangelio de Juan quien señala que quien tomó la espada y cortó la oreja de este hombre fue Pedro, precisamente el impulsivo Pedro. ¿Qué vemos ahí, Lina, en esta acción de Pedro? El querer tomar ser como el papel de Dios, querer tomar y hacer parte de lo que uno quiere que Dios haga, uno interviene como en los planes de Dios. Exacto, el querer casi como intervenir en los planes y en los propósitos de Dios y tomar la justicia por sus propias manos. Pedro, el impulsivo, el que no piensa, el que obedece simplemente a su reacción natural, va y lleva a cabo esta acción tan reprochada porque Jesús precisamente le reprocha el haber hecho esto de manera impulsiva. Entonces, querer intervenir en los planes y en los propósitos de Dios, tomar la justicia por sus propias manos, es el tercer paso que nos puede llevar a nosotros a negar a Jesús. Bien.
Entonces vamos al cuarto paso. Está en el versículo 54. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Imagínense. ¿Qué dice ahí? Claramente que Pedro Lo siguió de lejos. lo seguía, pero De lejos. sí. Fíjese que eso no quiere decir que Pedro le dejó de amar, solo que se separó. ¿Y cómo nos llama la atención eso? Un hombre que caminó con Jesús, que durmió con Jesús, Que compartieron tantos que compartieron tantos momentos, tanta Cenaban. experiencia, que fue testigo de tantos milagros. Hoy día lo mira, hoy día lo sigue, pero de lejos. desde lejos. Y es la acción de muchos hoy día. Muchos hoy día quieren marcar esa distancia y esa separación. Muchos cristianos hoy día están desde lejos. Muchos que profesan ser discípulos de Jesús, pero lo siguen o creen seguirlo, pero de lejos. Entonces no quieren congregarse, no quieren participar, no quieren servir, no quieren poner sus dones, sus talentos al servicio del Señor a través de la iglesia, sino que quieren mantenerse. O ahora por esta situación que estamos viviendo de la pandemia, del confinamiento, muchos otros pueden estar de lejos también por las circunstancias. Entonces no se unen a las redes sociales, no se unen a los programas y lo ven de lejos y empiezan a tomar distancia porque, no, es que las redes sociales no me gustan o no las sé manejar, entonces empiezan a alejarse. Sí, y lo otro es que esto refleja evidentemente la debilidad de Pedro y un grado, para que vamos a negar, de cobardía de este hombre que caminó sobre las aguas, de este hombre que tomó esa espada. Vea, una acción anterior tan valiente, ahora se refleja la debilidad y la cobardía. Entonces seguir de lejos a Cristo es retirarse de Él. Y si queremos seguir de cerca a Jesús, entonces la invitación es que nos congreguemos, ¿cierto? Estar ahí cerca del Señor. Entonces vemos ahí otro paso que nos puede llevar a negar a Jesús. Alerta, estar atento con lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál sería entonces el quinto paso? Está ahí mismo, en el mismo versículo. Allí se sentó con los guardias y se calentaban junto al fuego. Imagínense que ahí está el paso final que llevó a Pedro a negar a Jesús. ¿Qué hizo? Se sentó con ¿quiénes? Los guardias, que eran los enemigos. Los enemigos de Jesús. Ve al apóstol Pedro que pudiera estar, no sé, con sus discípulos, con los apóstoles, con gente ligada a Jesús, que en ese minuto podrían haber estado orando, intercediendo, pero él no, sino que él va y se sienta alrededor de una fogata con los enemigos de Jesús. Y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 precisamente nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Pedro precisamente no estaba en ese minuto con buena compañía, sino que muy al contrario, con muy malas compañías. No debemos ir en el camino de los malvados ni de los mundanos. Si nos hacemos amigos del mundo, nos transformamos en enemigos de Dios. Este fue el último paso en falso que dio Pedro y que finalmente lo llevó a negar a Jesús. Y es fácil ir dando estos pasos y muchas veces hasta como sigilosamente los vamos dando sin darnos cuenta y llegamos al quinto paso o vamos dando uno a uno y de repente muy fácil negar a Jesús. Es la sumatoria de Sí. cosas, es la sumatoria de cosas. Y por ejemplo vemos en el hijo pródigo que primero parte por exigir su herencia. Ya comenzó mal, luego se va, luego desperdicia, luego y termina como comiendo con los cerdos. Entonces la comida de los cerdos son pasos, como dices tú, Lina, muy bien, pasos uno tras otros, uno tras otro. Y aunque ya sabemos el desenlace que Pedro finalmente niega a Jesús, me sorprende muchísimo el versículo 71. Lina, si lo puedes leer. El 71 dice, Sí. él comenzó a echarse
maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Imagínense, un hombre que estaba llamado a anunciar las buenas nuevas, un hombre que está impregnado de las palabras sabias, de las palabras tiernas, de las palabras de amor, de consuelo de su maestro, comienza a maldecir. En Reina Valera dice que comenzó a maldecir y a jurar, y vea cómo se refiere a su maestro. No conozco a ese hombre. La distancia que marcó este apóstol. Entonces ahí vemos los 5 pasos que nos pueden llevar a negar a Jesús. Y la reflexión, entre tanto, es: ¿será que yo estoy en alguno de esos pasos? ¿Será que estoy confiando en medio de esta situación en mí mismo? ¿En mi capacidad? O estoy fallando en la oración. Exacto. ¿O estoy fallando en la oración? O estoy tomando las cosas por mi propia cuenta y no estoy dejando que Dios actúe. No estoy considerando a Dios y estoy interviniendo quizás en el plan y en los propósitos de Dios. O quizás estoy distanciándome, quizás esta pandemia, en vez de acercarme a Dios, en vez de acercarme a los hermanos, en vez de acercar a la iglesia, me separa, me aleja de la iglesia. Qué triste sería eso, ¿cierto? Y en último lugar, ¿de quién me estoy rodeando? ¿Con quién estoy compartiendo este tiempo? Cuando debiéramos estar compartiendo con la iglesia, con los hermanos. ¿Con quién estoy compartiendo? ¿Con quién me estoy sentando? Quizás estoy cometiendo errores que finalmente van a desembocar en negar al Señor Jesús. Reflexione en su hogar. Le invito, vayamos a reflexionar, a meditar, a pensar. Hagámoslo, ¿cierto? Y ya regresamos. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Bien, estamos de regreso, esperamos que hayan podido reflexionar, meditar, conversar en torno a esto. Y ya vamos terminando, y para terminar y para concluir esta hermosa enseñanza, recuerden 5 pasos. Y 5 pasos en falso. 5 pasos en falso. Eso sí. reflexionamos nosotros. Exactamente, esa fue nuestra reflexión. Pero bueno, felizmente esta historia no termina ahí. Y es porque Jesús, ya sabemos, luego de ser crucificado, resucita, se aparece nuevamente a Pedro, y el Evangelio de Juan en el capítulo 21 nos relata un momento maravilloso, que cuando, sabemos que Pedro, desanimado, decepcionado quizás del mismo, vuelve a sus labores de pescador.
y Jesús va y se aparece a ellos. Y tras haber tenido una noche o una jornada sin resultados, Jesús se aparece y les invita de nuevo a echar las redes. Fíjese, ahí hay un detalle hermoso que mientras Jesús los envía, Él se queda a la orilla y prepara una fogata. Y los espera con pez y con pan. Cuando ellos vuelven, en ese mismo entorno de la fogata, Jesús se sienta con Pedro y lo redime de alguna manera. El amor, la misericordia de Jesús actúa maravillosamente. Pedro, que se había sentado en una fogata con los enemigos de Jesús, hoy día se sienta en otra fogata, pero con el Maestro. Y el Maestro le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Seguramente Pedro familiarizó estas tres preguntas con las tres negaciones de él. Sin duda Pedro le amaba como le debes amar tú y le amamos nosotros al Señor. Y si le hemos negado, si hemos cometido o si hemos dado estos 5 o uno de estos 5 pasos en falsos, Él siempre está para perdonar nuestros pecados, para volver a abrazarnos y volver, ¿cierto?, a cobijarnos en Él, extender su gracia y permitirnos seguir contando y disfrutando de todas sus bendiciones. Entonces, bueno, reflexionamos en eso y oramos. Y es cuando vamos dando estos pasos en falso, y podemos dar uno, podemos dar dos, es como querer volver al estado inicial con Jesús, esa relación íntima con Jesús. A veces nos da, o lo que pudo haber sentido Pedro, que es de pronto vergüenza, de pronto el pensar que Jesús no nos va a aceptar de nuevo, o y empieza a ser como más tedioso de pronto el volver otra vez a estar con Jesús. Y lo único que hace es esto, esperarnos y con fuego, con pancito, con un pez, y nos está esperando para volver como a cenar con nosotros. Eso es hermoso. Sí. Bueno, iglesia, esperamos que haya sido de bendición esta enseñanza. Queremos orar para despedirnos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Primero te queremos pedir perdón. Si hay algo en nosotros, Señor, que ha negado nuestra fe, nuestra confianza, Señor, en ti. Perdónanos, Señor. Y extiende de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia en este tiempo y permítenos, Señor, estar cerca tuyo. Permítenos ser abrazados, consolados, restaurados, fortalecidos en ti, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que nos has regalado y por esta enseñanza que habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, iglesia. Gracias. Que el Señor les bendiga. Esperamos volvernos a encontrar pronto y poder continuar de estos lindos espacios de aprendizaje. Recuerden no alejarnos, estar atentos a la oración, vigilando, ¿cierto? Amén. Sí, así es. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.